Buenas, hoy junto a mis compañeros Daniel Armando Romero Blanco y Juan Camilo Cerón Urbano vamos a presentarles nuestro proyecto de Física 2 final sobre circuito RC. Un pequeño resumen, se podría decir que se construyó un circuito de RC para estudiar la carga y descarga de un capacitor, calculando su constante del tiempo, la confirmación del comportamiento exponencial esperado y se temporizó con cierto margen de prendida del LED. En la introducción, podemos ver que los circuitos de RC son especiales en ingeniería y física. Muy especiales porque ellos nos ayudan a entender la interacción entre los resistores y los capacitores. Tenemos unos objetivos que fue construir y analizar un circuito RC, medir la carga y la descarga del capacitor, como ya lo había dicho anteriormente, y determinar la constante del tiempo también, como ya lo he dicho anteriormente. Buenas noches. Bueno, el marco teórico nos vamos a centrar dice que el proyecto se nos enfoca en la carga y descarga de un capacitor y la constante de tiempo para analizar los resultados de un circuito eléctrico. Tenemos en un circuito RC, el cual el proyecto se basa en la teoría de circuitos eléctricos enfocados en la carga y descarga de un capacitor y la constante de tiempo para analizar los resultados del experimento. Carga y descarga de un capacitor. Las principales características de un capacitor es la capacidad para almacenar energía en un campo eléctrico, generando al cargarse con corriente alterna con una FEN, siguiendo una curva exponencial. Aquí tenemos la ecuación de, de voltaje de V sub 0 con respecto al tiempo. Durante la descarga se usa esta siguiente ecuación. Tenemos en cuenta que el tiempo, o sea, la constante del tiempo en un circuito RC determina el tiempo para que el voltaje de la capa del capacitor llegue más o menos al 63% de carga o en el peor de los casos un 37% en descarga y depende de la resistencia y la capacitancia. Aquí tenemos la ecuación del tiempo que dice que es resistencia por capacitancia. Metodología. Nuestra metodología se dividió en tres fases, la cual es, la tomamos de la siguiente manera, que sería fase uno es el montaje y identificación de los elementos utilizados en nuestro proyecto, los cuales son dos resistencias de 220, un capacitor de 1000 microfaradios, una batería de 9 voltios, dos LED, dos interruptores y una protoboard. Y el montaje que lo hicimos fue en serie en una placa de pruebas. En la fase 2 nos centramos en la toma de datos con un multímetro de estos capacitores y en la fase 3 con los datos ya obtenidos se empezaron a hacer el tratamiento y análisis de los datos. Para el tratamiento de datos, pues sabiendo esto de la metodología que utilizamos una resistencia de 220 microfarads, ohmios, un capacitor de 1000 microfaradios y una fuente, que en este caso fue una batería de 9 voltios, dos interruptores y dos LEDs. Entonces, para ello, en el tratamiento de datos, lo que hicimos fue primero medir los tiempos de voltaje de carga y descarga de los capacitores. Los valores se promediaron para tener un valor promedio más o menos. El promedio de tiempo fue de 2,95 segundos. El promedio de voltaje de carga fue de 7,057 voltios. El promedio de tiempo de descarga fue de 3,3 segundos y el promedio del voltaje fue de 1,62 segundos. También calculamos la constante de tiempo teórica utilizando la ecuación ya mencionada, que T es igual a R por C, que en este caso pues la resistencia era 220 ohmios por 1000 microfaradios. Y eso nos daba un porcentaje de T teórico en 0,22 segundos. Luego de eso sí, utilizamos la siguiente ecuación, con la cual medimos el voltaje teórico, que era cercano a 9 voltios. El teórico nos dio como 9 puntos y algo. Eh, bueno, en este caso el teórico es 9 voltios.
Un ejemplo de voltajes teóricos se calcularon fue uno de estos de T.3.5 segundos. De ahí, bueno, pasamos al análisis de los resultados. La siguiente diapositiva. Análisis de datos. Bueno, aquí lo que hicimos fue el cálculo del porcentaje de error porcentual, el cual nos dio un error bastante significativo en el tiempo de carga del capacitor, de un 21%. Esto se debió obviamente a una pérdida de voltaje en el circuito armado. Como es un circuito casero, pues obviamente va a tener fallas o no es un modelo ideal. Eh, Porque hicimos la gráfica de carga del capacitor y de descarga del capacitor, como se muestra aquí en la diapositiva. Están las dos gráficas y vemos el comportamiento exponencial y los datos obtenidos de nosotros. En la segunda parte no se calculó el error porcentual, ya que el voltaje es más estable y pues principalmente sirve para observar el patrón de caída de voltaje. Y bueno, ya de eso pasamos a las conclusiones a las cuales llegamos con este experimento. Eh, eh, pues el circuito de RC funcionó como se esperaba, aunque las variaciones de voltaje de carga y descarga del capacitor confirmaron los principios básicos que queríamos estudiar. El voltaje de carga experimental fue menor que el voltaje teórico, lo que ya les mencionaba, lo que sugiere que hubo pérdidas internas no consideradas como la resistencia del capacitor. La constante tiempo se calculó y nos dio 0.22 segundos. Los datos experimentales o coincidieron con la expectativa teórica, aunque teníamos ciertas diferencias. Y por último, los resultados confirmaron que el capacitor almacena y libera energía según lo esperado, pero las pérdidas internas implican discrepancia entre los valores teóricos y los experimentales. Eh, ¿Cómo hicimos la toma de datos? Aquí les dejo un breve video de cómo se tomaron los datos para el circuito RC. Muchas gracias por su atención. Para la toma de datos de este experimento vamos a utilizar el multímetro y un reloj con su respectivo cronómetro. Para ello, primero activamos el primer interruptor, el cual nos indicará el voltaje de carga del capacitor. Tomamos el tiempo hasta que se cargue, apagamos el interruptor. Luego de eso pasamos a la siguiente parte, que es activar el otro interruptor y tomar el tiempo de carga y de cuánto ilumina el bombillo. Entonces, al activar el interruptor, el bombillo se enciende y hasta que deje de iluminar tomamos el tiempo. Y el voltaje se registra en el multímetro. Luego de eso pasamos a registrarlo en la tabla donde tenemos el tiempo de carga, el voltaje de carga, tiempo de descarga y el voltaje de descarga. Ya.